Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más con Agustín García Calvo en Caravana de Hormigas en Radio 3. Recordaréis que hace un par de semanas, hablando de la falta de respeto que supone el conocimiento, Agustín nos ponía dos ejemplos. Uno era el del amor, que más o menos se abordó en la charla anterior, y otro era el de la naturaleza. Se le hacía un reproche a los ecologistas por su intento de defensa de la naturaleza y su pretensión de conocerla. Hubo entonces una llamada de un oyente que planteaba la cuestión de cómo, renunciando a ese conocimiento sobre la naturaleza, se iba a saber, por ejemplo, pues el grado de radiactividad de algunas fuentes y cuáles tenían ese problema y cuáles no. La cuestión es de luego lo bastante fuerte, nos pareció como para volver a abordarla de un modo más amplio. Y está no solo el caso de las fuentes, tenemos la famosa capa de ozono, la peste equina, ha habido también un problema de peste con los conejos. Hace poco se hablaba de las enfermedades de los árboles del Parque del Retiro aquí en Madrid, que cada vez que se levanta un viento un poco fuerte se caen varios. Y claro, el argumento es que para proteger esto, para evitar esto, habría que saber acerca de ello. Olvidando tal vez, no sé hasta qué punto esto sería cierto, que el marco social que produce estas pestes o estas enfermedades es a lo mejor el mismo que pregona el conocimiento, o sea, algo así como que un médico se dedicase a envenenar a la gente para que sus servicios pudieran ser requeridos, con la diferencia de que aquí los controladores, los organizadores, los administradores estarían convencidos de que lo que hacen se tiene que hacer así. Vamos entonces hoy a seguir hablando de esto, y para hacerlo disponéis de los teléfonos de costumbre. Son el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 442-7126 y 711-1099. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, buenos días a los oyentes. Y vamos a atacar con la ayuda de ellos, en la medida en que ellos sean medianos representantes, como también nosotros pretendemos ser, de eso que anda por abajo y que no se sabe lo que es y a lo que se alude como gente o como pueblo. Vamos a intentar volver a atacar este problema, que muchas veces, sobre todo para la gente de mirada apocalíptica, se presenta como el más grave. Vamos a destruir la Tierra, vamos a acabar con el planeta, esas cosas que se dicen. Una visión apocalíptica que requiere desde luego la incorporación de la ciencia moderna, al menos hasta un cierto grado, es decir, esa imaginación de la Tierra como un planeta, cosa que desde luego a los antiguos no se les habría ocurrido ni por asomo. Pero nosotros estamos muy acostumbrados, con la escuela y la televisión, a hacer ese paripé de vernos desde fuera y considerarnos por tanto en bloque como un planeta al cual a lo mejor los bichos que estamos en él metidos podemos llegar a hacer saltar en añicos o a imperfeccionar de una manera o de otra. Claro, esta imaginería de la Tierra vista desde fuera como el planeta pues está cultivada sobre todo por medios tan eficaces como los satélites sacando fotografías desde afuera, presentándonos el planeta azul entre los otros planetas. En fin, toda esta imaginería de la naturaleza a la moderna, a la que nuestros oyentes están demasiado acostumbrados y en la que no quiero insistir. Es pues este peligro de la destrucción por los hombres, como suele decirse, de algo natural, el que se nos aparece como una de las amenazas más inmediatas. La reacción, en parte al menos desde abajo, está representada, como Javier acaba de recordar, al menos en parte por estos movimientos ecologistas, más o menos organizados, más o menos verdes. De la buena intención, por así decir, de todos estos movimientos, yo creo que nadie de los que pretendan sentir el corazón un poco a la izquierda
por así decirlo, puede dudar un momento. Están llenos de buena intención. Por eso es tal vez más difícil la crítica que intenta despojar a esa reacción popular de elementos ideales, teóricos, que tal vez la pueden volver del revés o inutilizarla. La comparación con el propio cuerpo de uno no es nada inútil. No es porque aquí vayamos a creer en esos paralelismos, analogías entre el macrocosmos y el microcosmos, entre el planeta Tierra y mi cuerpo, o si se tercia esta galaxia y mi cuerpo, o el universo entero y mi cuerpo, que sería lo más adecuado, pero evidentemente algo se puede ilustrar la cuestión, acudiendo a este paralelo, aunque no se crea mucho en él. Hemos tenido aquí ocasión de meternos contra la gimnasia en general y el deporte y el footing y todo lo demás, y en general por las preocupaciones por el propio cuerpo de uno, cultivadas asiduamente por los consultorios de médicos o curanderos, por los medios de formación de masas y por todas partes. También se puede decir que esa preocupación por la salud de uno está llena de buena intención. Al fin y al cabo, como dice el cantar popular, pues la salud es lo primero. Y entonces nada más natural, al parecer, que preocuparse por la salud. Y si preocuparse por la salud implica pues tomarse la atención en la farmacia, o se le dice que es muy bueno para la salud darse un paseo más o menos a marcha acelerada por el Retiro, pues bueno, pues parece que todo eso es muy bien intencionado. Y desde luego a la gente que practica estas cosas no se le suele ver una cara, digamos, propiamente fascista o de derechas, sino que, bueno, más bien está cargada de esa buena intención que decimos. Hay un paralelo. Si esto que hemos convertido en el cuerpo de uno era algo natural, es decir, algo anterior a esa conversión jurídica en el cuerpo de uno, entonces lo único que cabía frente a ello, como hemos sugerido, es el desconocerlo, el respeto que consiste en no intentar conocer. Y por supuesto quien se toma la tensión, quien acude a recetas de médicos o de curanderos, quien molesta continuamente al médico en el consultorio para que le dé recetas para esto, para lo otro, y que se sabe la pertinencia de cada uno de los medicamentos a cada uno de los órganos del cuerpo y demás, pues está pecando claramente contra ese desconocimiento. Está conociendo cada vez más su cuerpo y sugeríamos aquí que tal vez, sea cual sea el resultado práctico de esas medidas higiénicas, gimnásticas o saludables, el daño que con el propio conocimiento le está haciendo a esa maravilla desconocida a la que se llama cuerpo, puede ser mucho mayor todavía, compensar de sobra los dudosos beneficios de esas prácticas higiénicas y medicinales. Bueno, pues con la Tierra o con el universo algo parecido. También, si se sospecha que esto del planeta o esto de la galaxia o esto del universo es algo que lo ha fabricado el hombre, por así decirlo, el hombre con mayúscula, pues entonces parece que lo que cabía era la actitud de respeto, que sería desconocimiento. El desconocimiento frente al misterio que, como más de unas veces hemos recordado, se presenta a todo niño según va entrando en uso de razón y trata de asomarse a las llameantes murallas del mundo, como dice Lucrecio, y se plantea la cuestión de la imposibilidad de que haya más allá y la imposibilidad de que no haya más allá, las dos imposibilidades juntas la una con la otra. El respeto ante eso sería lo único que cabría. La ciencia, que es la religión de hoy, como más de una vez hemos dicho, la verdadera, la fuerte, se preocupa constantemente de lanzar por los medios de formación de masas informaciones continuas respecto a esas orillas del universo. Nos transmite respecto a ellas cifras que llevan al rabo muchos ceros, tantos o más que los ceros de la lotería,
que cumple una función análoga al mismo tiempo. Y naturalmente, como tantas otras veces hemos hecho, no se trata aquí de atacar la técnica directamente, por ejemplo la técnica gimnástica o la técnica ecológica, sino de penetrar un poco más a fondo y ver cómo ya en la ciencia misma, en el conocimiento, están todos los daños que a la técnica se le pueden achacar después y demasiado tardíamente, acordándose, como dice el refrán de Santa Bárbara cuando truena. Bueno, este es el planteamiento que nos permitirá tal vez hacer una crítica respecto a las actitudes ecologistas y demás, que sin embargo mantenga a su vez el respeto por lo que pueda haber de popular, de negativo, de razonable, de racional, en un sentido muy distinto del que suele decirse en todas esas actitudes. Esto lo seguiremos planteando con la ayuda de los oyentes, si es que tenemos ya alguno dispuesto a ayudarnos. Sí, parece que ya tenemos, y vamos a ir adelante con la primera llamada. ¿Hola? Hola. Sí. Sí, mire, quería exponerle a don Agustín que se está hablando de la peste equina, ¿no? De estas enfermedades de los caballos. Pero no está preocupado el personal español también por estas clases de epidemias que están ocurriendo. Ahora con las garrapatas estas que esto no se había oído decir nunca. También hace poco tuvimos aquella carne de ternera que se vendía tuberculosa. Usted fíjese, cualquier padre que le dé a sus hijos bister de ternera para que se refuercen y lo que le están contaminando es la tuberculosis. Y aquí quería exponerle, hoy viene en el periódico Las Provincias. Todos los días los barrenderos recogen de las calles más de 2.000 jeringuillas. Se ve que de drogadictos. Oiga, la humanidad aquí en España no está amenazada de enfermedades. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues nuestro oyente ha hecho muy bien en recordar, digamos, la manera habitual en que el terror de la peste, que es uno de los jinetes del apocalipsis, si no recuerdo mal, se presenta en la actualidad y en gran parte a través de los medios de formación de masas. Bueno, en estos casos en particular sí es verdad que son notables. Un caballo, en realidad, yo no sé si sabemos lo que es o no. Es decir, quiero decir, si un caballo es una cosa natural o no lo es. Está en un trance, como los animales domésticos en general, un poco especial. Está bastante claro que los caballos están medio fabricados, o sea, no son un buen ejemplo de naturaleza, digamos, si es que hay algún buen ejemplo de naturaleza. Pero en fin, una vez que nuestro oyente nos ha proporcionado esta visión, como digo, habitual del terror a las pestes, en sus formas resucitadas, no sé si tendremos algún oyente más que nos quiera seguir ayudando a penetrar en lo que hay debajo de estos terrores, porque es de lo que se trata. Sí, bueno, de momento no, pero parece que están preparando una llamada. Tal vez convenga seguir charlando desde aquí, Agustín. Sí. Respecto a los caballos, yo quería insistir un poquito, porque por ejemplo los caballos que están sufriendo la peste equina son un claro ejemplo de un animal explotado y sometido, o sea que precisamente se pueda dudar de su animalidad a estas alturas, por cuanto son cada vez como atletas súper especializados. Parece que esa misma especialización a la que se les somete, lo que hace extrañar es que no hayan tenido antes cualquier otra barbaridad que acabara con ellos. Y respecto al caso de los árboles que antes citaba del Retiro, el otro día escribía a un señor al País recordando que los árboles del Retiro se empezaron a poner mal a raíz de que un alcalde decidió que el Retiro tenía que tener un césped como en los parques de Londres y tiró no sé cuántos árboles. O sea que una vez más aparece el cuidado de los administradores sobre algo supuestamente natural, que es lo que empieza a debilitarlos y enfermarlos, ¿no? Sí, hay que aprovechar además para recordar unas cuantas cosas elementales acerca de animalidad. Yo creo que aquí alguna vez hemos tenido ocasión de decir, cuando nos metíamos con higienes o gimnasias, que eso de la enfermedad es, como dice el Antiguo Testamento, es un castigo del Señor, que hay que tomarlo así, que hay que suponer que los animales no enferman,
que los animales están libres de esto. Al menos nadie a supuestos animales libres los ha visto morir de enfermedad ni enfermar. En cambio, estas creaciones a las que estamos dedicándonos ahora, los animales domésticos, los caballos entre otros, pues sí, enferman igual que los hombres. Hay que recordar que esto es ya relativamente viejo, este terror de las enfermedades de los animales transmisibles, naturalmente también a estos otros animales que se llaman el hombre. La preocupación por la triquina, por ejemplo, en los cerdos, es una cosa que hace muchos años pues le quitó una buena parte del gusto y de la alegría a las matanzas populares del marrano y al consumo consiguiente a esa matanza. Y desde luego hasta los conejos, tal vez, que parecen relativamente salvajes, pero que hace ya muchos años fueron víctimas de aquella peste que llamaban mixomatosis, yo creo, y que morían por todas partes, tampoco podemos tomarlos como exentos de esta verdadera peste que es la humanidad. Todos ellos están contaminados. La actitud, en un nivel muy elemental, pero mientras no se descubra algo más preciso, la actitud respecto a los animales es esta, que es que nosotros les transmitimos las enfermedades, que las enfermedades no son nada natural, que son un castigo dedicado en primer lugar a nuestras cabezas y que nosotros con esta fabricación de animales seminaturales, semicivilizados, podemos transmitírsela también a ellos para que nos impongan esta parte del terror de que a su vez ellos nos paguen en la misma moneda, nos lo devuelvan transmitiéndonos esas pestes. No sé si ese oyente que antes andaba rondando sí, lo tenemos ya. Lo tenemos ya. Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Mira, yo es que hay una cosa que ya he oído varios programas vuestros y hay como un leitmotiv, es bastante importante en mi opinión, que es un poco la oposición al conocimiento. En cierto modo, supongo que será una oposición matizada, pero de todas maneras, más de una vez se ha afirmado que, bueno, conocer una cosa parece que es perderle el respeto. Por ejemplo, conocer el cuerpo es perderle el respeto, conocer el mundo es perderle el respeto. O sea que parece como que hubiera zonas prohibidas o zonas restringidas al conocimiento. A mí me gustaría recordar, sobre todo, un poco en atención a algo que creo que Agustín no cree, que es la naturaleza humana, pero yo personalmente me da la impresión de que, si bien no la conocemos, sí tenemos una idea bastante aproximada, al menos como una inteligencia personal. Es decir, tú personalmente puedes saber de alguna manera tus tendencias, y yo creo que el conocimiento, al menos para algunas personas, es un placer. Es un placer importantísimo, y dudo además de que se pueda gozar realmente de algo si no se conoce. Y cuando mejor se conozca, las posibilidades de gozarlo y de celebrarlo, si se quiere, son mucho mayores. Y además, aparte de que la curiosidad pues es uno de los motores de la experiencia humana y de la vida mismamente. Es decir, es muy difícil vivir, sobre todo vivir como ser humano, si no se conocen unas pautas según las cuales vivir. Entonces, la misma educación, sin la cual es prácticamente imposible vivir como hombre, pues es una forma de adquisición de conocimientos, y aunque esos conocimientos puedan considerarse falsos en algunos casos, o no coincidir con una realidad concreta, sino más bien con una realidad social, siempre se trata de una adquisición de conocimiento. Es decir, creo que no se puede entender al ser humano, ni se puede entender la vida, sin la adquisición, sin la posesión de conocimientos. Bien. Sí, desde luego aquí nos metemos con el conocimiento, y la verdad es que sin matizar mucho, porque tampoco hay muchas veces tiempo para matizar. Ahora, se trata de meterse con el conocimiento cuando el conocimiento pretende referirse a algo que no se conoce. Por el contrario, el conocimiento, tal vez no lo hayamos dicho así tan directamente, pero lo decimos ahora, el conocimiento puede presentarse como un arma esencial de los sometidos, de los oprimidos, de los que les han cambiado la vida por un sustituto, cuando ese conocimiento se dedica a lo que sí se sabe lo que es decir, cuando se dedica a la política de los políticos, cuando se dedica a la ciencia de los científicos, cuando se dedica a las ideas que los medios de formación de masas imponen todos los días.
Aquí, lejos de desanimar a los oyentes a que conozcan y conozcan lo más a fondo posible, al contrario, les estamos siempre animando a que tomen como cebo esa materia abstracta siempre que se les ofrece y que es al mismo tiempo su medio de presión. A eso es a lo que el conocimiento debe dedicarse, el conocimiento de lo que se conoce. En cambio, a lo otro, en contra de lo que nuestro oyente dice, yo pienso que lo que le corresponde es el desconocimiento, y no como una recomendación moral o política que aquí hagamos, sino porque es verdad que no sabemos lo que es. No sabemos qué es eso a lo que pedantemente llamamos nuestro cuerpo, y al conocerlo manipulamos, ni sabemos qué es eso a lo que con igual pedantería llamamos la naturaleza, y que por tanto al conocerla tratamos de dominar o de defender o de manipular de una o de otra manera. No, no es verdad que el conocimiento aplicado a los objetos que no lo merecen, a los objetos que de verdad son desconocidos, pueda aumentar el placer o ser un disfrute. El disfrute del investigador consiste en descubrir capa tras capa, tela tras tela, las mentiras que le han contado acerca del mundo y acerca del propio cuerpo y acerca de todas esas cosas. Efectivamente, cuanto más se va honradamente descubriendo, más el misterio va resucitando, y con el misterio alguna forma de placer. Muchas veces se ha dicho que en la propia relación amorosa el conocimiento puede ser un estímulo, una manera. No, es el descubrimiento una y otra vez de lo desconocido lo que enamora y lo que puede aumentar, por tanto, con el enamoramiento, el placer. Pero bueno, vamos a dejar de discutir sobre ello y simplemente recordar de esta manera simple: el conocimiento debe dirigirse a quien lo merece, es decir, hacia arriba. El señor y sus formas abstractas y actuales como Estado y capital, la industria, la ideología impuesta por los medios de formación de masas, los políticos y su política, a todo eso el conocimiento debe dedicarse, y también a las mentiras de la ciencia. Para lo que no se sabe, lo mejor que se puede hacer es no saber. Si esto no fuera verdad, si de verdad se supiera de qué se trata, entonces no tendría sentido nuestra recomendación. Nuestra recomendación es una perogrullada, es esa, no saber lo que no se sabe, es simplemente de ese orden. Y justamente eso tendremos que volverlo a utilizar ahora, volviendo al tema más preciso de hoy, de cómo atacar las pestes y la destrucción de la naturaleza. Pero tal vez podamos oír alguno. Sí, tenemos alguno. Hola. Hola. Sí. Bueno, no sé si llega un poco tarde al programa, a lo mejor ya habéis hablado de esto, pero con esto de las pestes y la higiene, parece ser que nos han enseñado siempre que ha habido una relación como muy directa. Todas las pestes de la Edad Media parece que están relacionadas con la falta de higiene que imperaba allí. Sí. Y no sé, eso parece como una cosa como tan asentada, que ahora decir que la higiene no tiene nada que ver con las pestes y con la salud y todo eso, me parece una barbaridad como tremenda, así de entrada. Sí, se entiende bastante bien. Lo cierto es que, aparte de lo que podamos aquí descubrir razonando, la propia actualidad, que hasta los medios de formación de masas no pueden menos de confesar, está dando día tras día el mentís a esa supuesta defensa contra las pestes que podía ser la higiene. Después de que la higiene en los países desarrollados, en los países del progreso progresados, ha llegado hasta todos los extremos, esos que hemos puesto en la picota una y otra vez, de que la vivienda se mida por el número de cuartos de baños, que hay muchos niños y niñas aprenden desde pequeños a tenerse que dar 3 duchas por día y cosas por el estilo. El hecho de que después de que esto está así, las pestes sigan resucitando una y otra vez, como las cabezas de la hidra de Lerna, que iba cortando trabajosamente a Hércules, demuestra que tal vez aquella pretensión de que las pestes viejas estaban promovidas por la falta de higiene y que por tanto la higiene del progreso iba a acabar con ellas, pues no ha sido así.
es como los males políticos, es decir, efectivamente los estados cambian, se perfeccionan, para que la peste esencial que es el Estado, administrador de muerte, resucite una y otra vez bajo nuevas formas. Parece que con estos males, tanto de la tierra como de los animales, como de nosotros mismos, está sucediendo algo parecido. Así que hay todos los motivos para que la desconfianza popular se ponga en marcha frente a estas recomendaciones de la higiene y se niegue al reconocimiento de una relación causal entre lo uno y lo otro. Sí, ¿tenemos alguna llamada más? Sí, vamos con ella. Hola. Sí, bueno, se te oye muy mal. Creo que conviene intentar de nuevo el contacto, a ver si le podéis llamar desde vosotros. Sí, muy mal. Sí. Con ruido. ¿Qué hago entonces? ¿Vuelvo a llamar o...? A ver, inténtalo ahora. A ver, sí. Sí. ¿Se oye mejor ahora? Te vamos oyendo. Lo que no sé si estarán oyendo los oyentes. No sé, bueno, yo me pongo a hablar y si no se oye muy bien, pues me cortáis y ya llamaré otra vez, ¿vale? Bueno, de acuerdo. ¿Me pongo a hablar? ¿Cómo se oye ahí? Mal. No, te llamamos, si das tu teléfono ahí ahora, te llamamos Vale, nosotros, ya, ¿sí? lo acabo de dar, pues cuelgo y que me llamen. De acuerdo. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Tenemos alguna otra llamada? Volvemos entonces a utilizar para la cuestión esta relacionada con la defensa de la naturaleza, destrucción del planeta y demás, lo que estábamos diciendo en general de que el conocimiento debe dirigirse a quien lo merece. Lo esencial, aunque nuestros oyentes no hayan participado mucho o muy de corazón en alguna de las cosas que hemos dicho, lo esencial en todo caso es que se combata la mentira de que todas estas desgracias de la humanidad, incluida en último extremo la apocalipsis, la destrucción del planeta, son algo de orden natural y por tanto fatal, que vienen cargadas con este prestigio de lo que la madre naturaleza misma manda y respecto a la cual nosotros no podemos hacer nada. Esta fatalidad de lo natural es paradójicamente compatible con la pretensión del dominio de la naturaleza que caracteriza al progreso y a la ciencia del progreso. Pero es así, son compatibles. Al mismo tiempo se pretende que estamos dominando los misterios de los bordes del universo y que estamos... Este modo de vida que no... O sea, que no solamente ya que es que agreda al medio, sino que de alguna manera nos está agrediendo a nosotros mismos y que... bueno, eso. Y bueno, y luego por otra parte veo que yo tampoco estaría muy dispuesto a participar en una planificación que me suena horrible, pues por ejemplo del planeta o de la península o de lo que sea, o sea, y eso creo que es todo. Lo siento que esté tan desordenado, pero es que... No, está bien. Muy Bueno, bien, vale, pues, muchas gracias. todo. Hasta luego. Hasta luego. Perdona, Agustín, pero parece que están intentando conectar con nosotros desde el estudio de Radio Nacional en el Escorial, que al parecer hay alguien que quiere intervenir. Vamos a esperar. Y vamos a ver. Aquí Sí, se consigue. vamos adelante con ello. ¿Hola? 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 Sí, Escorial. No está en conexión. ¿Por qué no llaman por teléfono normalmente o se les llama desde aquí? Que intervengan como los demás participantes, ¿no? Entonces, podemos comentar. Sí, efectivamente nuestro oyente, a pesar del desorden de que él mismo se hace reproche, ha planteado cuestiones muy, muy interesantes. Hay que recordar que es un motivo de confianza el de su propio caso, es decir, el de que, como él ha dicho con otras palabras, después nada menos que de haber terminado la carrera de biología todavía siga vivo, siga sintiendo algo. A mí me maravilla cuando encuentro que a los chicos que cojo en tercero o cuarto de la universidad siguen vivos en una minoría muy considerable. Son muchos menos los que terminan la carrera y se ven enfrentados a la oposición y al paro y demás cosas y que todavía siguen de alguna manera pensando y viviendo. Pero en todo caso el que haya, no solo algunos, sino bastantes, que sean capaces de pasar esa especie de purgatorio que nuestro oyente nos contaba y seguir todavía con esta capacidad de sentir y de pensar, que aquí tratamos de confundir, es consolador. No nos revela que haya una naturaleza humana, pero nos revela por lo menos negativamente que hay una gran resistencia a toda la imposición de la barbarie desde arriba,
contra la que aquí estamos tratando de luchar. Nuestro oyente confiesa que por su formación profesional, incluso yo creo que por la propia vulgarización, la fe en las relaciones causales que ligan la enfermedad con cosas como la bacteria o el virus puede ser algo de lo que es muy difícil desprenderse. Así es, en efecto, alguna vez traté en artículos en periódico el año pasado, me parece, o hace 2 años, de dedicarme a esto de los virus y algunas derivaciones suyas, como la del SIDA famoso. Empezando por el SIDA, a nadie se le oculta a nuestros oyentes el carácter moral y político que el SIDA ha tenido. Esta impresión externa basta para hacer desconfiar de cualquier relación causal con virus o con cualquier otra cosa natural. Basta para ello. Después sugería ya que esa diferencia entre causa y circunstancias que los filósofos le han transmitido a los científicos puede no tener tanto fundamento y que esas apariciones microscópicas o bajo el microscopio electrónico, pues el que se consideren causas, es decir, culpas, o que se consideren circunstancias concomitantes, puede estar entregado a cosas que no tienen nada que ver con el microscopio, por supuesto. El conocimiento empírico de que nuestro oyente habla, en definitiva, puede decir en términos vulgares, el sentir. Estaríamos aquí recomendando de alguna manera algo muy imposible, pero que es volver a sentir. El individuo, lo mismo que el individuo cada uno, usted y yo, en cuanto a individuos, lo mismo que ese individuo en general al que se llama el hombre, la humanidad, es incapaz de sentir, ese no siente, ese convierte sus sentimientos en pasto para otra cosa, en pasto para ser lo que es, en pasto para la seguridad, en pasto para el futuro, ¿no? De manera que quien está luchando contra ellos está recomendando una posible resurrección, de la que al menos no sabemos que sea imposible, de una cierta sensibilidad, de un cierto sentimiento, de una cierta capacidad de sentir que aquí equiparamos y no oponemos con la razón. Bueno, estas son algunas de las sugerencias de nuestro oyente. No sé si alguno más tenemos a la espera. Sí, tenemos 2 llamadas. Vamos con la primera de ellas. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, quería deciros que de entrada me parece una tontería, pues, la excesiva preocupación por el cuerpo, ¿no? Pero la enfermedad está ahí. O sea, que si no hubiera un conocimiento y un tratamiento, pues, por ejemplo, en mi caso, de una hepatitis que tuve, pues no se estaría oyendo ahora. O sea, que no un excesivo control o preocupación, pero, joder, hay que atender también, solamente por supervivencia, ¿no? Entendido. Vale. Bien, gracias. Salud. Muy oportuno este testimonio respecto a una hepatitis curada gracias a las virtudes de la ciencia y de la medicina, porque efectivamente se parece mucho, volviendo otra vez del individuo al globo, a los beneficios que el Estado del capital conceden a los países subdesarrollados, enviándoles algunos sacos de trigo o alguna otra cosa menos limpia que sacos de trigo, para combatir algunas de sus epidemias de hambre o de sus pestes y, bueno, y tal como las damas de caridad en otros tiempos, hoy lo hacen en horarios mucho más potentes, se dedicaban a paliar el hambre, la enfermedad y la miseria de los suburbios en un caso, o de los chinitos, como decían las monjas, en el otro, ¿no? Estos son beneficios indudables y nuestro oyente nos da testimonio de uno. A él le han curado una hepatitis. Evidentemente estos testimonios se podrían multiplicar. Respecto a estos testimonios, lo que hay que decir es que, en primer lugar, no deben nunca, por su propia imposición como algo evidente y como algo que está ahí, que nadie puede negar, no pueden hacernos olvidar nunca que hay que hacer inmediatamente una cuenta, cómputos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Quiero decir, no solo en el sentido de cuánto le ha costado a este muchacho que hayan curado la hepatitis. A lo mejor no le ha costado demasiado comparado con lo que él considera la salvación de su vida, que le ha permitido hablar con nosotros. Quiero decir lo que cuesta en general. ¿Cuánto cuesta que de vez en cuando se pueda curar alguna hepatitis? Eso hay que preguntárselo. Y si nos preguntamos después, volviendo al globo, ¿cuánto cuesta que los Estados Unidos o alguien por el estilo les envíe sacos de trigo o cosas por el estilo a países subdesarrollados para paliar en muy poca medida
esas epidemias de hambre que seguramente están causadas, igual que las hepatitis, por los propios organismos y entes abstractos que aquí estamos combatiendo. Nadie debe quitarnos el derecho a hacer esta contabilidad, a preguntarnos cuánto cuestan los posibles beneficios. Y, por supuesto, lo que no podemos olvidar es que se puede atacar en general, a pesar de todos esos beneficios con los que se nos venden, se puede atacar en general los procedimientos de preocupación por y conocimiento del propio cuerpo y del globo como malignos en sí, como siendo ellos de por sí una enfermedad. No hay que olvidar que si es verdad que los animales no enferman nunca, no tienen jamás una hepatitis, por ejemplo, podría siempre aspirarse a que nosotros fuéramos tan capaces como animales, maravilla casi indecible, pero que se puede formular, tan capaces de sentir y de proceder sin pensarlo, sin saber nada, por pura sensibilidad, de tal manera que automáticamente nos libráramos, por un lado, de estas enfermedades creadas desde arriba y por otro lado de los medios que desde arriba nos ofrecen para curar algunas de ellas de vez en cuando. Y vamos ya con la que tiene que ser la última llamada por hoy. Adelante, hola. Hola, buenas tardes. Buenos días. Mira, Agustín, te quería hacer una pregunta, y es como viejos admiradores del socialismo soviético y del estalinismo, nos vemos ahora sorprendidos y atacados por informaciones que llegan de la Unión Soviética, gracias a la perestroika, que nos hablan, por ejemplo, de la sequedad del mar de Aral y del mar de Baikal, que se están secando a marchas forzadas, demostrando así que la ecología allí no era una bandera en los estados anteriores, ¿no? Con Khrushchev, Stalin y compañía. Y nos están llegando informaciones, por ejemplo, de que la perrita laica fue utilizada de una manera extraña, ¿no? Enviada en el cohete que era el Sputnik para enviarla en el espacio y con tal de ser los primeros a adelantarse un año a los Estados Unidos, pues no le prepararon una nave de regreso y por lo tanto tuvo que ser sacrificada en honor de la ciencia soviética. Y una serie como los métodos pavlovianos del científico Pavlov, que fueron utilizados por la Checa y por la KGB. Y todas estas noticias nos dejan perplejos a los que fueron viejos admiradores de este sistema. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo queda ahora esta mentira? ¿O cómo queda los mentirosos que nos contaron estas maravillas de la Iglesia Católica Soviética, por así decirlo, del Vaticano Soviético, ¿no? Que es las mismas mentiras que nos contaban del Vaticano, que íbamos al cielo y que viviremos mejor. Todo esto nos deja tan perplejos que nos volvemos cínicos, como el gran Diógenes. Sí. Bueno, te escucho por la radio. De acuerdo. Sí, hay que tener una cierta comprensión para los que, como nuestro oyente, declaran haber padecido durante tiempo la ilusión de que el mundo del este era otro mundo, de que estaba de verdad al otro lado, ¿no? Desde luego es otro caso de lo que antes decía acordarse de Santa Bárbara cuando truena, solamente cuando ahora viene esta especie de vuelta atrás que impone los ideales del llamado mundo occidental también en la Unión Soviética y en sus aledaños. Solamente entonces nos damos cuenta de esto cuando desde mucho antes podíamos haber perdido la ilusión de que aquello fuera distinto, sobre todo si habíamos llegado a darnos cuenta de que Estado y capital son hermanos, son la misma cosa y que por tanto de ninguna manera podemos pensar que cuando se tira por el lado más bien del capital y de la libre empresa o se tira por el otro lado por la estatificación, se están haciendo cosas esencialmente distintas. En realidad esa perestroika o lo que sea y demás no viene más que después de la larga coexistencia pacífica de los últimos decenios a confirmar la identidad entre el uno y el otro. Volviendo a nuestro tema, que el mar de Aral se seque o se haya secado hace tiempo, no sé si habría que atribuírselo a Stalin o más bien a la perestroika, porque evidentemente si acaso esa catástrofe ecológica empezó bajo la
dictadura stalinista, evidentemente parece que ahora su noticia, su conocimiento, su confirmación coincide con esta vuelta al mundo occidental, al buen camino de los Estados Unidos y sus congéneres, ¿no? Y bueno, el caso de la perrita que nuestro oyente nos cita es un caso muy extremo y muy notable. Efectivamente se puede sacrificar una perrita, a veces se han sacrificado también seres de estos que se llaman humanos, pero la gloria enorme de morir en los espacios siderales y en aras de un progreso de la ciencia sería tan grande que podría convertir a esa perrita nada menos que en un ejemplar del hombre, que poco le falta para ello, ya que este se caracteriza sobre todo por la muerte y por la venta de la vida por otras cosas como el nombre, la gloria y el conocimiento. No sé si nos daría tiempo a introducir una llamada más. Pues vamos con ello. Hola. Hola. Sí. Buenos días. Buenos Un días. saludo al profesor García Calvo y a ti también. Gracias por la carta que me mandaron. Soy de Las Palmas, Andrés. Un saludo. Y bueno, se me ocurría en las últimas, así reflexiones de usted, ¿no? Cuánto cuesta es verdad, ¿no? Es decir, cuánto cuesta, por ejemplo, por ir a un hospital y morir en un ascensor y al día siguiente no haber nadie en la cárcel, ¿no? Y seguro que al día siguiente de que un señor va a robar al supermercado para darle de comer a sus hijos está en la cárcel. Y yo he visto curar con electroshock, ¿no? He visto a una persona que se ha curado durante una sesión de electroshock y se ha curado, pero cuántos han quedado en el intento y cuántos han muerto, ¿no? Y cuánto sufrimiento humano hay detrás de esta medicina electrochocante, ¿no? Y bueno, las infecciones hospitalarias. Aquí en el Hospital de Las Palmas tuvieron que recurrir a un especialista que además habían despedido para que les curase una no me acuerdo cómo se llaman estas infecciones propiamente de los hospitales, que había costado la vida ya incluso a niños. Y bueno, ¿cuánto cuestan las cárceles? Que los cantores de Hispali, parece ser que uno de ellos se ha pasado ahora en los últimos días unos tiempos ahí por una causa vieja, por robar en un momento determinado, pues una chiquillada por lo que hizo en el cuartel. ¿Y cuánto cuestan para que salga un luto o para que muera un suicida en una cárcel, ¿no? Es decir, la cárcel no está curando, no está sacando a nadie de la delincuencia, sino está creando más delincuentes y más droga, bueno, lo dicen todos los días en los medios de prensa incluso. Y así como última reflexión de toda esta gran miseria que todos compartimos, viendo la televisión, viendo la radio, ¿qué solución tiene el hombre de hoy, la mujer de hoy? ¿Qué nos planteamos? Y a mí me parece que lo que está pasando es la falta de compromiso. Todos los filósofos, los debates de filósofos, y muy valiente porque hay un tribunal popular que es capaz de indultar a la droga, pero hay todos los días muchachitos en la cárcel por fumarse un porro, y en Toledo si lo cogen pues parece ser que le ponen hasta una multa, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que a nivel de una superestructura ideológica, de unos niveles intelectuales, se absuelva con un tribunal popular, y después cuando hay una ley que exige la creación de ese tribunal popular que sí va a beneficiar, que sí va a indultar un montón de gente, que sí va a tener en cuenta la cosa específica del humano, no se pone en práctica? Es decir, cuando los que tienen que dar ejemplo, cuando tienen que cumplir la ley no la cumplen, ¿qué esperan de nosotros? Que todos los días estamos pues batallando para sobrevivir, que cumplamos esa propia ley que incluso ellos no cumplen. Y claro, ante esto la única actitud humana es la actitud de la acción, y la acción comprometida, y eso es lo que le falta a los filósofos intelectuales de hoy, es decir, comprometerse de alguna manera personalmente en los partidos que existen, y ninguno de los que existen es válido creando alguno. Es decir, lo que distingue al filósofo realmente filósofo, es decir, realmente intelectual, no es aquel que tiene la mejor idea, sino que aquel que ve la mejor forma de cambiar lo malo existente. Sí. Y a lo mejor crea algo que no es tan bueno, pero bueno, está cambiando lo malo, ¿no? Bueno, y es lo que nos faltan un poco a todos nosotros, incluso a mí hoy, ¿no? Sí. Un saludo y gracias. A ti. Sí, está bien para cerrar esta sesión nuestra de hoy, este testimonio de nuestro oyente de Las Palmas, en primer lugar, acerca de algunos de los costes o precios que él ha enumerado de los supuestos beneficios de la hospitalización, de la higiene, de la medicina y de la ciencia en general. Hay que seguir apuntando costes más allá de lo que él ha dicho todavía. Es decir, no solo es que la cura de alguna enfermedad, incluso la cura de la locura por electroshock en algún caso, esté compensada por los enormes fracasos y desgracias a los que no se da tanta luz, sino que en general el sistema se alimenta, la imposición del sistema se alimenta de esos pequeños beneficios como su justificación, como su disculpa. Y esto es lo mismo que sucede, como hemos dicho, también en ese nivel planetario del globo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, nuestro oyente se empeña en darle todavía
algún son un poco loable a eso del filósofo y cosas por el estilo, pero en fin, dejando a los filósofos que se pierdan por su lado como puedan, que después de todo no nos importan gran cosa. Lo que hoy se me ocurre decir que se puede hacer sobre todo es no luchar en defensa de nada, no proseguir ni en el caso que nuestro oyente ponía en el nivel de la salud, ni en el caso de la naturaleza y defensa del globo, no perseguir ningún fin positivo. Este es el error en el que uno se ve enganchado una y otra vez. El pueblo tiene que estar luchando desde abajo, pero nunca a favor de nada, nunca a favor de la naturaleza, nunca a favor del cuerpo, nunca a favor de mejores hospitales, nunca a favor de otro cambio de gobierno, siempre en contra de lo que se le da. Esta es la forma de acción que tal vez nuestro oyente también deseaba. Bueno, y nada más por hoy. Hasta el próximo viernes y no hay novedad. Salud.